Cari fratelli e sorelle, oggi en un'unica solennità. Queridos hermanos y hermanas, hoy, en una única solemnidad, conmemoramos a los santos Pedro y Pablo, patronos de la ciudad y la diócesis de Roma, elegidos por Jesús como pastor de su rebaño y el otro como apóstol de los gentiles. En ellos veneramos a dos pilares de la Iglesia. Pedro, custodio del pueblo de Dios, aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento comprometido con la preservación de la comunión entre los hermanos. Es él quien en el lago de Galilea, tras una noche de trabajo aparentemente inútil, le dice al Maestro: no hemos recogido nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y se vuelve al mar llevándose también a los demás consigo. Es también él quien, mientras muchos se alejan del Señor, tras el duro discurso sobre el pan de vida, le dice al Mesías: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y permanece junto con los otros 11. Es aún él quien en Cesarea reconoce en Jesús al Hijo de Dios y se hace portavoz de todos en la profesión de la única fe, como hemos escuchado en el Evangelio. Además, después de la resurrección a orillas del lago, es el primero en llegar hasta Cristo, lanzándose al agua y adelantándose a los demás, nadando, para renovar humildemente su amor y recibir la confirmación de su misión. Pedro se mantiene fiel a esa misión incluso cuando, por ejemplo, en Jerusalén, la cuestión de la admisión al bautismo de los paganos no circuncidados amenaza con dividir a la comunidad. Él reúne a los hermanos, los escucha y al final, guiado por el Espíritu Santo, toma la decisión, preservando la comunión e inaugurando una nueva etapa para todo el pueblo de Dios. Creemos, afirma, que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvados como ellos. Esta grandeza de espíritu no significa que Pedro sea perfecto. Durante la pasión niega al Maestro, para luego derramar lágrimas sinceras de arrepentimiento. Y el propio Pablo, en otra ocasión, le reprocha la incoherencia de algunas de sus actitudes. No obstante, sabe reconocer sus propios errores y arrepentirse, sin desanimarse y sin dejar de cumplir con la misión de anunciar el Evangelio y reunir al rebaño de Cristo, hasta el martirio que sufre precisamente aquí, en Roma, no muy lejos del lugar en el que nos encontramos. Esta fiel y paciente preocupación por la unidad queda bien expresada en el símbolo de las llaves con el que a menudo lo identificamos. Una llave no es para derribar las puertas, sino para abrirlas y cerrarlas, buscando en su interior las manivelas adecuadas y acompañando sus movimientos para deshacer los bloqueos, deslizar las clavijas y que las hojas giren libremente sobre las bisagras, uniendo los espacios y convirtiendo tantas habitaciones aisladas en una única casa acogedora. Del mismo modo, la comunión en la Iglesia no se construye endureciéndose en las propias posiciones, sino buscando en los corazones de todos los puntos de encuentro en la verdad, a cuya única luz todos se convierten en instrumentos de crecimiento para los demás. Desde esa perspectiva podríamos interpretar la misión que el Señor confió a Pedro y a sus sucesores en beneficio de todo el pueblo santo de Dios.
escuchar con su ayuda las voces de cada uno, discernir las inspiraciones, guiar los caminos, corregir los errores, instruir, animar, exhortar y acompañar a los hermanos, para que, dóciles a la acción del mismo Espíritu, cooperen en la salvación unos de otros y de toda la humanidad. Pero el ejemplo de Pedro es también una invitación para que cada cristiano se convierta en artífice de la unidad, poniendo a Dios al centro de la existencia y acercándose a los hermanos, atento a sus vicisitudes y a sus necesidades, para vivir con ellos en la caridad y así llevar a cabo el anuncio del Evangelio. E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi Esta es también la enseñanza de Pablo, el otro gran apóstol al que celebramos hoy, incansable anunciador de la buena noticia. Él también tiene sus símbolos distintivos, el libro y la espada, estrechamente unidos entre sí. El autor de la epístola a los Hebreos lo explica bien cuando escribe que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo, capaz de penetrar hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, y de discernir los deseos e intenciones del corazón. Es lo que Dios obró en el corazón del joven Saulo, conquistándolo y llevándolo primero a convertirse al Evangelio, adoptando un nombre nuevo, luego a anunciarlo por todo el mundo y por último a testimoniarlo, como Pedro, en esta misma ciudad, hasta el punto de entregar su vida. El apóstol de los gentiles se dejó transformar por el poder de la palabra de Dios, que lo alejó de la violencia para conducirlo por el camino del amor. San Agustín, al comentar su conversión y su misión, decía: cuando iba de camino a Damasco y bufaba amenazas y muerte, lo llamó la voz celeste, lo abatió la palabra, es decir, del verbo que lo llamaba, y añadía: hizo predicador de la paz al perseguidor de la iglesia. Le perdonó todos sus pecados, lo puso en un puesto tal que por medio de su persona quedasen perdonados los de los otros. Queridos hermanos, hoy es importante fijarnos en estos dos santos, Pedro y Pablo, para comprender cómo podemos ser también nosotros, como ellos, apóstoles y artífices de la unidad, servidores generosos de la verdad en la caridad. Y es precisamente con este espíritu con el que nos disponemos a celebrar el antiguo y evocador rito de la entrega de los palios a los arzobispos metropolitanos. Esta banda de lana blanca, adornada con cruces, expresa el compromiso de todo pastor, pero también el de todo cristiano, de llevar sobre sus hombros a los hermanos y hermanas que les han sido confiados, como auténticos corderos del rebaño del Señor, y de sacrificar por ellos energías, tiempo, esfuerzo e incluso la vida, para que el Evangelio llegue a todos y el mundo entero encuentre en él armonía y concordia. Con estos sentimientos me complazco en dirigir mi cordial saludo a los miembros de la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, enviada por nuestro muy querido hermano Su Santidad Bartolomé y encabezada por su eminencia Emmanuel
metropolita de Calcedonia. Roguemos a los santos Pedro y Pablo para que nos sostengan en el camino de la comunión, siguiendo las huellas del Salvador. Es el camino que Él nos ha marcado, aquello por lo que oró al Padre en la última cena, la meta a la que nos ha enseñado a anhelar con esperanza confiada.